Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a demostrar que la función f, definida en el intervalo a, b subconjunto de R en R, tal que cada punto x lo manda a x a la p un número natural, y 0 menor que a menor que b, es una función de Darboux integrable en el intervalo a, b, y la integral de ab de f de x vamos a ver que es b a la p más 1 entre p más 1 menos a la p más 1 entre p más 1. Es importante suponer que 0 es menor que a menor que b, porque ahí esta función es estrictamente creciente. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer dos observaciones. Hemos estado trabajando con particiones homogéneas, con la función identidad y con la función exponencial. Cuando demostramos que son funciones de Darboux integrables, usamos particiones homogéneas. En este ejemplo, no. En este ejemplo no es necesario suponer que son particiones homogéneas. Vamos a usar otro tipo de partición. Y la observación 2 es un recordatorio. Sabemos que r más r cuadrada más r cúbica más r a la n es igual a r por 1 menos r a la n entre 1 menos r. Esa es la observación, una parte de esta observación. Y la otra parte de esta observación es que cuando tomamos 1 entre 1 más r cuadrada más r a la n, sabemos que el denominador es igual a 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r. Entonces, tenemos esto, pero este último cociente le podemos aplicar, bueno, tenemos ahí un sándwich de cocientes, y esto se puede expresar como 1 menos r entre 1 menos r a la n más 1. ¿Ok? Esas son las dos observaciones que necesitamos para demostrar que la función es, la x a la p es una función Darboux integrable. Vamos a empezar. Así vamos a empezar la demostración. Para cada n número natural, vamos a considerar una partición Pn, T0, T1, Tn, una partición del intervalo a, b, tal que para cada i igual a 1 hasta n, vamos a pedir que puntos consecutivos tienen cocientes, razones constantes. Es decir, vamos a pedir que para cada i igual a 1 hasta n, ti entre ti menos 1 es igual a c, donde c es una constante. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es describir explícitamente a los elementos de esta partición. ¿Cómo le vamos a hacer? Le vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos que T1 entre T0 es igual a C. Eso implica que T1 es igual a C por T0. Pero como Pn es una partición, T0 tiene que ser A. Y entonces tenemos que T1 es igual a C por A. Ya sabemos quién es T1. T1 es igual a C por A. Ahora, T2 entre T1 debe de ser igual a C. De aquí se sigue que T2 es igual a C por T1. Pero por lo que hicimos arriba, tenemos que esto es igual a C por A. Lo cual implica, esto es igual a C cuadrada por A. ¿Esto qué implica? Esto implica que T2 debe de ser igual a C cuadrada por A. Vamos a hacer otro más. T3 entre T2 debe de ser igual a C. Eso implica que T3 debe de ser igual a C por T2. ¿Quién es T2? Por lo que hicimos arriba, sabemos que T2 es igual a C cuadrada por A. De aquí se sigue que T3 debe ser igual a C multiplicado por C cuadrada por A. Es decir, C cúbica por A. Entonces podemos concluir que T3 es igual a C al cubo por A. Continuamos con este proceso y llegamos al enésimo cociente. Tenemos que Tn entre Tn menos 1 debe de ser igual a C. ¿Esto qué implica? Esto implica que Tn debe de ser igual a C por Tn menos 1. ¿Quién es Tn menos 1? Por el paso anterior inmediato se tendría que Tn menos 1 debe de ser igual a C a la n menos 1 multiplicado por A.
Esto quiere decir que Tn debe ser igual a C a la n por A. ¿Ok? Y entonces tenemos que T1 es igual a C por A. T2 es igual a C al cuadrado por A. T3 es igual a C al cubo por A. Continuando con este proceso, tenemos que T4 es igual a C a la 4 por A. T5 es igual a C a la 5 por A. Continuamos, llegamos al enésimo, Tn. Tn es igual a C a la n por A, pero nosotros sabemos quién es Tn. Tn es el último término de la partición del intervalo A, B. Entonces Tn tiene que ser el extremo derecho del intervalo. De aquí se concluye que B es igual a C a la n multiplicado por A. Y de esto obtenemos dos identidades. La primera nos dice que C a la n es igual a B entre A. Y si sacamos raíz enésima, tenemos que C es igual a B entre A elevado a la 1 entre N. Y obtenemos estas dos identidades. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos explícitamente los términos de la partición. ¿Quién es T0? T0 tiene que ser A. Eso siempre, ¿no? Después T1 es C por A. T2 es C cuadrada por A. T3 es C cúbica por A. En general, TI, ¿quién sería? Aquí vamos a ponerlo. TI tiene que ser C a la I multiplicado por A, con I corriendo de 1 hasta N. Y Tn es C a la N por A. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular a MI minúscula y a MI mayúscula. Para cada I igual a 1 hasta N, tenemos que MI mayúscula de F, por definición, es igual al supremo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece a ti menos 1, ti. Como la función f es un polinomio y está definido en un intervalo cerrado, bueno, este supremo lo estamos calculando en el intervalo ti menos 1, ti, entonces la función tiene que alcanzar su máximo. Entonces este supremo lo podemos sustituir por un máximo. Y como la función es estrictamente creciente, ese máximo se alcanza en el extremo derecho del intervalo. Es decir, este máximo se alcanza en el punto TI. ¿Quién es TI? Por las observaciones que hicimos arriba, sabemos que TI es igual a A por C elevado a la I. ¿Cuál es nuestra función f? ¿Quién es nuestra función f? Es x a la p. Entonces, f evaluado en a por c elevado a la i es a por c elevado a la i y todo a la p. Bueno, entonces tenemos que mi mayúscula f es a por c a la i y todo elevado a la p. Vamos a calcular ahora a mi minúscula. Mi minúscula f, por definición, sabemos que es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al intervalo ti menos 1, ti. Este ínfimo se está calculando en un intervalo cerrado y se le está calculando los valores de una función continua. Es una continua, en este cerrado, debe de alcanzar su mínimo, por teoremas fuertes de continuidad. Entonces, esto es igual al mínimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al intervalo ti menos 1, ti. Esa función sabemos que es estrictamente decreciente. Ya argumentamos hace rato eso. Entonces, el mínimo se debe alcanzar en el extremo izquierdo del intervalo. Pero esto es igual a por c a la i menos 1 y todo elevado a la p. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el mi minúscula es igual a por c a la i menos 1, elevado a la i menos 1, todo elevado a la p. ¿Ok? Bueno, bajamos y ahora vamos a calcular las sumas superiores. La suma superior de f
respecto a la partición Pn. Esto por definición, ¿quién es? Esto es la suma, esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de mi mayúscula f multiplicado por ti menos ti menos 1. Podemos calcular esta suma porque conocemos a mi mayúscula f, conocemos a ti y a ti menos 1. Vamos a sustituir. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de a por c a la i elevado a la p multiplicado por a por c a la i menos a por c a la i menos 1. Ahora, vamos a factorizar todas las a's que aparecen en esta suma. ¿Qué nos termina quedando? Que esto es igual a la p más 1 por la suma desde i igual a 1 hasta n de c, y por propiedades de los exponentes, esto lo podemos expresar como c a la i por p multiplicado por c a la i menos c a la i menos 1. ¿Ok? ¿Esto qué es igual? Esto es igual a la p más 1, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la suma, dentro de la suma, vamos a factorizar una c a la i. Factorizamos a c a la i, ¿y qué nos termina quedando? Que esto es igual a c a la i a la p más 1 multiplicado por 1 menos c a la menos 1. 1 menos c a la menos 1 es una constante. Entonces podemos sacarla de la suma y nos queda que esto es igual a la p más 1 multiplicado por 1 menos c a la menos 1 por la suma desde i igual a 1 hasta n, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Esto lo podemos expresar como, lo que está dentro de la suma, lo podemos ver como c elevado a la p más 1 elevado a la i. Pero esto tiene forma de una geométrica, porque si llamamos r, si c a la p más 1 le llamamos r, entonces tenemos la expresión de una suma geométrica. ¿Y qué podemos hacer? Pues aplicamos la fórmula de la geométrica y tenemos que esto es igual a la p más 1 por 1 menos c a la menos 1 por c a la p más 1 multiplicado por 1 menos c a la p más 1 elevado a la n entre 1 menos c a la p más 1. Estamos ocupando esta identidad. Voy a subir tantito. Estamos ocupando esta. R más R cuadrada más R cúbica más puntos suspensivos más R a la n es igual a R por 1 menos R a la n entre 1 menos R. En nuestro caso, la R, ¿quién es? La R es C a la P más 1. Nuestra suma corre desde 1 hasta n de C a la P más 1 elevado a la I. Entonces nos queda esto. Este es este de aquí. ¿Y qué tenemos? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, bajamos tantito. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a expresar esto de la siguiente forma. Esto es a a la p más 1 y lo que está en azul, el numerador de lo que está en azul, vamos a sacarlo. Y lo vamos a agrupar con a a la p más 1. Entonces nos va a quedar que esto es a a la p más 1 por 1 menos c a la p más 1 elevado a la n. Esto multiplicado por c a la p más 1. Y ahora, a 1 menos c elevado a la menos 1 lo vamos a poner en este cociente. ¿Qué nos termina quedando? Que esto es igual a 1 menos c a la menos 1 entre 1 menos c a la p más 1. Bueno, ¿qué más? Ahora esto es igual a la p más 1 multiplicado por 1 menos c a la p más 1 elevado a la n. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que, vamos a fijarnos en la penúltima igualdad. Tenemos que c a la p más 1 multiplica a este cociente. Lo que vamos a hacer es expresar a c a la p más 1 como, aquí lo ponemos en un recuadro, c a la p más 1
lo podemos ver como C a la P multiplicado por C. Esta C vamos a multiplicarla en el numerador de este cociente. Esta C la vamos a multiplicar en el numerador de este cociente, que nos termina quedando que esto es igual a C a la P por C menos 1 entre 1 menos C a la P más 1. Y ahora lo que vamos a hacer por último es, bueno, lo que sigue es factorizar un menos en este cociente. Factorizamos un menos y esto lo podemos expresar de la siguiente manera, como a elevado a la p más 1 por c a la p más 1 elevado a la n menos 1 multiplicado por c a la p. Ese menos que factorizamos, ¿dónde está? Justo en esta parte, porque lo que hicimos fue cambiarle los signos a 1 menos c a la p más 1 elevado a la n. ¿Ok? Y entonces nos queda que esto es igual a 1 menos c entre 1 menos c a la p más 1. ¿Esto por qué lo estamos haciendo? Por lo siguiente. Observen. Nosotros sabemos que c a la p más 1 elevado a la n es lo mismo que a la p más 1 por c elevado a la n elevado a la p más 1 menos 1 por c a la p por, y aquí vamos a hacer lo siguiente, 1 menos c entre 1 menos c a la p más 1 por la observación 2, vamos a subir nuevamente. Sabemos que 1 menos r entre 1 menos r a la n más 1 es igual a 1 entre 1 más r cuadrada más puntos suspensivos más r a la n. Si tienes un cociente de este estilo, este cociente es igual a este cociente, al cociente del lado izquierdo. Eso vamos a ocuparlo para el cociente que aparece en nuestra penúltima igualdad. Tenemos 1 menos c entre 1 menos c a la p más 1. Eso lo podemos expresar como 1 entre 1 más c al cuadrado más puntos suspensivos más c a la p. ¿Ok? Ahora vamos a sustituir. ¿Quién era c? Sabemos que c es igual a b entre a. Aquí lo tenemos, de hecho vamos a verlo. Tenemos que c es igual a b entre a elevado a la 1 entre n. Tenemos que c a la n es b entre a. Entonces vamos a sustituir. Tenemos que c es igual a b entre a la 1 entre n. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a la p más 1 multiplicado por, ¿quién es c a la n? C a la n es b entre a. Entonces nos termina quedando que esto es b a la p más 1 entre a la p más 1 menos 1. C a la p termina siendo b entre a elevado a la p entre n. Y nuestro cociente se convierte en 1 más b entre a la 1 entre n más b entre a la 2 entre n más b entre a la p entre n. Podemos hacer un poquito más de álgebra. Esto es igual a la p más 1 multiplicado por b a la p más 1 entre a la p más 1 es b a la p más 1. Y a la p más 1 multiplicado por menos 1 es a la p más 1. Entonces esto se convierte en b a la p más 1 menos a la p más 1 multiplicado por b entre a la p entre n. Y todo esto multiplicado por 1 entre 1 más b entre a la 1 entre n más b entre a elevado a la p entre n. Esta es la suma superior de f respecto a la partición Pn. Pero ¿qué pasa si tomamos, bueno, de aquí podemos concluir que la suma superior de f respecto a la partición Pn, esto es igual aquí la ponemos,
Pero ahora vamos a tomar el límite. Cuando tomemos el límite de la suma superior de f respecto a la partición Pn, ¿esto a qué es igual? ¿A dónde tiende b entre a elevado a la 1 entre n? Eso tiende a 1. Entonces esto es b a la p más 1 menos a la p más 1. Eso se mantiene porque es constante. b entre a la 1 entre n sabemos que tiende a 1. Y este cociente, el último cociente, el último factor, tiende a 1 entre, vamos a fijarnos en cada sumando. 1 es una constante, entonces esa cosa tiende a la constante cuando n tiende a infinito. b entre a elevado a la 1 entre n tiende a 1. b entre a la 2 entre n tiende a 1. b entre a la p entre n también tiende a 1. Por lo cual todo esto tiende a 1, más 1, más 1, más 1. ¿Cuántas veces? P más 1 veces. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a b a la p más 1 menos a la p más 1 dividido entre 1 más 1 más 1 p veces, p más 1 veces es p más 1. Entonces, ¿qué se tiene? Que el límite cuando n tiende a infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn es b a la p más 1 menos a la p más 1 entre p más 1. De manera similar, haciendo los cálculos para la suma inferior, son muy parecidos, son muy parecidos a los de la suma superior. Se puede concluir que, vamos a ponerlo, de manera similar, se tiene que la suma inferior de f respecto a la partición Pn, al tomar el límite, es igual a b a la p más 1 menos a la p más 1 entre p más 1. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn, y el límite, cuando n tiende a infinito de la suma inferior de f respecto a la partición Pn, ambos límites tienden a un mismo, tienen al mismo valor. Tienden a b a la p más 1 menos a la p más 1 entre p más 1. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues podemos hacer el siguiente argumento. Chequen. Tenemos que para cada n número natural, la suma inferior de f respecto a la partición Pn, esto es menor o igual al supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de f respecto a la partición P, tal que P es una partición del intervalo a, b. Sabemos que ese supremo siempre es menor o igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores de f respecto a la partición P, donde P es cualquier partición del intervalo a, b. Y ese ínfimo debe ser menor o igual a la suma superior de f respecto a la partición Pn. Eso es para cada n número natural. Sabemos que el extremo izquierdo de esta desigualdad, bueno, la parte izquierda de esta desigualdad, que son las sumas inferiores de f respecto a la partición Pn, tienden a este valor, a b a la p más 1 menos a la p más 1 entre p más 1, cuando n tiende a infinito. Y las sumas superiores de f respecto a la partición Pn también tienden al mismo valor. Aplicando el teorema del sándwich, por teorema del sándwich, lo que queda en medio también debe de tiende también a b a la p más 1 menos a la p más 1 entre p más 1. Entonces, por teorema del sándwich, ¿qué tenemos? Por teorema del sándwich tenemos que el supremo del conjunto de las sumas inferiores de f respecto a la partición P, tal que P es una partición del intervalo a, b, es igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores de f respecto a la partición P, tal que P es una partición del intervalo a, b, y esto es igual a b a la p más 1 menos a la p más 1 entre p más 1. ¿Qué se concluye? Pues se concluye que la función f, por lo tanto, se concluye que f es Darboux integrable. ¿Por qué podemos concluir eso? Porque tenemos que el supremo del conjunto de las sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Y que además ese valor común, que es la integral, es igual a b a la p más 1
menos A a la P más 1 entre P más 1. Y aquí se acaba el problema. Faltó hacer algo, eso es un hecho, faltó calcular las sumas inferiores, pero el procedimiento es similar, casi análogo, al de las sumas superiores. Hicimos el de las sumas superiores en su totalidad. Falta hacer el cálculo de las sumas inferiores de f respecto a la partición Pn, pero es de manera similar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí dejamos el video. Nos estamos viendo próximamente. ¿Vale? Hasta luego.